Bueno, ahora vamos a iniciar lo que es el tema número 5 ahora de nuestro segundo curso ahora de Escuela de Biblia. Estamos viendo ahora lo que es la Dei Verbum, ahora lo que es el Antiguo Testamento. En la clase pasada, ahora pues como nos falló lo que fue el sonido, ahora quiero hacer un tipo resumen, ¿verdad?, de lo que debimos de haber visto ahora para que no perdamos lo que es la clase y pues que ustedes ahora tengan la oportunidad ahora de volver a ver lo que es el video y pues que nos quede claro ahora lo que debimos de haber visto, ¿verdad? En este caso vamos a iniciar lo que es la unidad número 2, ¿verdad?, que nos habla lo que es el texto bíblico. Nos invita a ver lo que es el curso de Biblia, a tener mayor contacto ahora con la palabra de Dios, más momentos ahora de su lectura, poco a poco ir comprendiendo ahora cada una de las cosas que nosotros vayamos leyendo, e ir relacionando ahora partes de la escritura para poder entender mejor lo que es el mensaje de Dios. A modo de introducción, ahora nos dice lo que es el libro de texto, ahora que tenemos que conocer o reconocer que la Biblia habla es palabra de Dios, como el mensaje ahora que Dios, como la revelación de Dios ahora que tiene sobre el hombre parte ahora se transmite ahora por forma oral y de esa transmisión oral alguna ahora se llega a poner por escrito. Por ejemplo, nosotros como católicos tenemos dos fuentes ahora de inspiración, ¿verdad? Lo que es la transmisión oral y lo que es, ¿verdad?, lo que es en sí la palabra de Dios, ¿verdad?, lo que conocemos ahora como la Biblia. Es importante para que nos demos cuenta, nos decía lo que era la Dei Verbum, que nos pusiera ¿verdad?, lo que era en la presencia de Dios, ¿verdad? Que pidamos ¿verdad?, lo que es la presencia del Espíritu Santo para poder entender ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios tiene ¿verdad?, un origen divino. Por eso nosotros como estudiantes de la palabra de Dios es importante ¿verdad?, que tengamos nuestra alma ¿verdad?, llena de gracia, ¿verdad?, que alejemos lo que es el pecado de nosotros y pidamos ¿verdad?, o dejemos ¿verdad?, que la presencia de Dios venga sobre cada uno de nosotros y nos ayude ¿verdad?, a entender un poquito mejor ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios. El primer punto ¿verdad?, que vamos a ver lo que es el día de hoy es la división ¿verdad?, de la Biblia. La Biblia se divide en dos grandes partes, ¿verdad?, lo que es el Antiguo Testamento o Antigua Alianza y lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad?, o Nueva Alianza. El Antiguo Testamento es la parte más gruesecita de la Biblia. Aquí yo tengo lo que es mi Biblia, que estoy utilizando la Biblia de Católica para los jóvenes. Y aquí esta parte ahora es la parte más gruesecita, ¿verdad?, que es lo que es el Antiguo Testamento. Y lo que es la parte un poquito más pequeña es lo que es el Nuevo Testamento. Aquí ahora sí alcanzan a ver, ¿verdad?, lo que dice Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, o Evangelios. Aquí lo voy a compartir ahorita lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí está, miren, aquí me dice ¿verdad?, lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Estoy trabajando desde mi Biblia católica para los jóvenes. El Antiguo Testamento ¿verdad?, abarca desde la creación del mundo ¿verdad?, hasta antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Nuevo Testamento abarca desde la venida de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte ahora del último apóstol, ¿verdad?, que fue el apóstol San Juan, o en este caso a lo que es el libro del Apocalipsis. En el texto bíblico ¿verdad?, se nos habla de algunos pasajes de la Escritura que nos van a ayudar a nosotros a familiarizarnos ¿verdad?, con la palabra de Dios. Tan es así ¿verdad?, que la unidad se llama el texto bíblico, ¿verdad? Nosotros como estudiantes de la Biblia, como católicos, ¿verdad?, que nos preocupamos por conocer un poco más de la palabra de Dios, nos invita a lo que es el plan de estudios, a la lectura ¿verdad?, asidua ahora de la Escritura. Voy a compartir ahorita en esta clase del día de hoy lo que es el texto bíblico del Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículo ¿verdad?, 44. Está también un pasaje del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad?, que aquí se lo voy a compartir lo que es en la pantalla, y lo que es la introducción ¿verdad?, del libro del Eclesiástico. Pero quiero leer lo que es el libro de San Lucas, que es el que queda un poquito más claro, donde nos divide lo que es el Antiguo Testamento en tres partes, ¿verdad? A pesar de que decimos que la Biblia se divide en dos grandes partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, también ¿verdad?, a su vez ¿verdad?, lo que es el Antiguo Testamento se divide en tres rubros, lo que es la ley la ley o el Pentateuco, lo que es el libro de los profetas y lo que son ¿verdad?, los otros escritos, en los cuales los otros escritos conocemos como los libros de los salmos, ¿verdad?, o los libros sapienciales. Se los voy a ir leyendo ahora para que se ubiquen como la misma palabra de Dios nos da lo que es la clasificación, ¿verdad?, lo que es las divisiones, perdón, de lo que tiene lo que es el Antiguo Testamento. Dice así lo que es la palabra de Dios. En ellos le dieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: cuando aún estaba contra ustedes, les dije que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿verdad? Como la misma palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice, ¿verdad?, como el Antiguo Testamento estaba dividido en esas tres grandes partes. Nosotros, ¿verdad?, como estudiantes de la palabra de Dios, poco a poco vamos a ir entendiendo, ¿verdad?, algunos conceptos, algunas formas de cómo se va relacionando lo que es la palabra de Dios. Como en este caso, ¿verdad?, por ejemplo, ¿verdad?, lo que es el Antiguo Testamento, a su vez,
Podemos utilizar algunos términos, ahorita les hablaba yo de la antigua alianza, de nueva alianza, Antiguo Testamento, ahora Nuevo Testamento. El centro de la escritura es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como estudiantes de la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder comprender tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, tenemos, ¿verdad?, que tener lo que es en el centro a Cristo, ¿verdad? Todo lo que nosotros vayamos a estudiar, siempre, ¿verdad?, tiene que estar nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en el centro de nuestras vidas, para poder comprender y para poder entender mejor lo que es la palabra de Dios. Por eso uno de los tips cuando alguien nos pide, ¿verdad?, cómo podemos empezar a leer lo que es la palabra de Dios, siempre, ¿verdad?, la debemos de empezar a leer desde el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio es el centro, ¿verdad?, de lo que es de la Escritura. Entonces tú como estudiante de la palabra de Dios, lo primero, ¿verdad?, que tienes que aprender a leer es lo que es el Evangelio, ¿verdad? Ya que lo que es el Evangelio, que es la parte más importante de la Biblia porque habla de nuestro Señor Jesucristo, eso te va a ayudar a entender el Antiguo Testamento y también a comprender lo que es el Nuevo Testamento. Nosotros vamos a enfocar lo que es en este año de estudio, lo que es principalmente lo que es el Antiguo Testamento, pero sí es importante, ¿verdad?, que conozcamos, ¿verdad?, estas cositas, algunos términos técnicos que ahorita a lo largo del tema lo vamos a ir viendo para poder comprender y para podernos adentrar en este mundo, ¿verdad?, de lo que es, podríamos llamarlo la teología, ¿verdad?, que el estudio o el conocimiento de Dios, o lo que comentábamos cuando estamos viendo lo que era la Dei Verbum, ¿verdad?, que seamos los exégetas, ¿verdad?, o los hermenéuticos, ¿verdad?, que conozcamos, que saquemos que exprimamos, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios para poderle explicar, ¿verdad?, a nuestros hermanos en nuestros cursos, en nuestros grupos o en la iglesia. Otra de las divisiones, ¿verdad?, que tiene lo que es la palabra de Dios, utilizamos con la palabra la Tanaj o la Tanakh, que es un término hebreo, ¿verdad? El Antiguo Testamento esta parte de la Biblia se escribió en el idioma hebreo. Muchas de las veces les va a tocar a ustedes, ¿verdad?, cuando vean algún tema, algún curso, vamos a hablar de la Tanaj, que no estoy diciendo, ¿verdad?, vamos a hablar de lo que es el Antiguo Testamento. Esta Tanaj, que como les decía yo en el Evangelio de San Lucas, que se divide lo que era en tres partes, era la ley y los profetas. La ley y los profetas vienen siendo los primeros, ¿verdad?, 5 libros de la Biblia, que ustedes me imagino que ya se los deben de ir memorizando o aprendiendo, y si no, es un ejercicio, ¿verdad?, que les debe de ayudar. Recuerden que cada video que vemos es importante, ¿verdad?, que siempre lo veamos, ¿verdad?, con Biblia en mano, para ir trabajando nuestra Biblia, para irnos familiarizando con ella. Los primeros 5 libros de la Biblia son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿verdad? Entonces ahorita aquí en el video les voy a ir compartiendo, ¿verdad?, cómo se escriben y cómo se pronuncian, ¿verdad?, esos primeros 5 libros de la Biblia, lo que es en el término hebreo, ¿verdad?, para que ustedes lo tengan y poco a poco se vayan familiarizando, ¿verdad? Como quiera esta información, ¿verdad?, alguna información, ¿verdad?, la vamos a encontrar lo que es en nuestro libro, pero algunas personas, ¿verdad?, que no tienen nuestro libro, ¿verdad?, pues aquí a lo largo del video se van familiarizando, ¿verdad?, con esos términos, y poco a poco nos vamos a ir adentrando en lo que es en los aspectos técnicos que tiene, ¿verdad?, lo que es la escritura. Otra segunda división, ¿verdad?, que de la ley y los profetas, después vienen lo que son los profetas, ¿verdad? Los profetas, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, el Antiguo Testamento se divide en profetas mayores y en profetas menores. Regularmente los profetas mayores es el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿verdad?, y Daniel, ¿verdad? Y vienen todos los demás profetas, ¿verdad? Nahum, Ageo, Malaquías, Zacarías, ¿verdad? Ellos son considerados como profetas menores. ¿A qué se debe lo que es esta diferencia, ¿verdad? No que uno sea más importante que la otra, ¿no? ¿Verdad? La misma palabra de Dios nos decía en el documento de la Dei Verbum, que toda, ¿verdad?, la palabra de Dios en todas sus partes es inspirada por Dios, ¿verdad? Es palabra de Dios. Nosotros no tenemos, ¿verdad?, palabra de Dios de primera o de segunda categoría. Esta división se debe a que estos primeros 4 libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel tienen más extensión que los otros 12 apóstoles, que son de capítulos de 4, son libros de 4 o 5 capítulos, ¿verdad? A lo mucho. Entonces son cositas que debemos de ir poco a poquito también aprendiendo, que también tenemos que ir leyendo, ¿verdad?, lo que son estos libros de los profetas. Podemos entender los otros escritos, ¿verdad?, que es la tercera clasificación, como el libro de los Salmos, ¿verdad?, que es uno de los libros más importantes, ¿verdad?, para iniciar nosotros lo que es en el mundo de la oración. Muchos de nosotros, ¿verdad?, no somos muy dados a la oración. Al momento, ¿verdad?, que vamos leyendo lo que es el libro de los Salmos, nos vamos adentrando, ¿verdad?, ese mundo de la oración que tiene el pueblo de Dios. Es un libro muy bonito, ¿verdad? Si tú batallas, ¿verdad?, para hacer lo que es oración, siempre, ¿verdad?, ve leyendo lo que son los libros de los Salmos, ve obteniendo, ¿verdad?, lo que son esas palabras, ¿verdad?, que ellos decían en su comunicación, ¿verdad?, en su relación con Dios, y vas a ver que poco a poco vas a ir creciendo en tu diálogo con Dios, ¿verdad?, en tu relación con Él. Yo así empecé. En un principio yo batallaba mucho, ¿verdad?, para hacer la oración, y me recomendaron para leer lo que es el libro de los Salmos, y fue, ¿verdad?, como me fui metiendo poco a poco a irme, ¿verdad?, relacionando con Dios. Ahorita abro lo que es un paréntesis, ¿verdad?, porque lo que es el término, ¿verdad?, del texto bíblico, el primer punto es la división de la Biblia, pero lo que es el texto bíblico, la función principal de que cuando uno los invita a leer la palabra de Dios,
o yo comúnmente, ¿verdad? En los videos que publico siempre les digo, ¿verdad? Tengan su Biblia a mano, lean lo que es su Biblia, ¿verdad? No se trata, ¿verdad? Leer por leer, ¿verdad? Ay, hoy leí sus 5 capítulos, ¿verdad? Hoy leí 7 capítulos, hoy nomás leí 3 versículos, etcétera. La idea principal es que nosotros aprendamos a sentir lo que es la presencia de Dios al momento, ¿verdad? Que leemos lo que es la palabra de Dios, que sintamos esa cercanía, ¿verdad? Esa relación para que nos ayude cada día a ser mejores personas, que el pecado ahora salga afuera y que la presencia del Espíritu Santo, para que la presencia de Dios se quede con nosotros. Por lo regular también muchas de las veces también llega lo que es la duda de los libros deuterocanónicos. Este término, ¿verdad? Deuterocanónicos es un término nuevo, ¿verdad? Que nosotros como estudiantes de la Biblia tenemos que ir conociendo. Los libros deuterocanónicos, esto se debe a que muchas de las personas, ¿verdad? De otros grupos no católicos dudan, ¿verdad? De que algunos libros sean palabra de Dios, pero vamos a darnos cuenta que como la iglesia, desde el año 382 aproximadamente, estableció, ¿verdad? Lo que es los 73 libros, ¿verdad? Que contienen lo que es las Biblias, tanto la Biblia que tienes tú como la Biblia que tengo yo, tiene, ¿verdad? Lo que son 73 libros, ¿verdad? Si no tiene 73 libros, es que no es una Biblia que está autorizada ahora por la iglesia católica. Hay algunos libros, Biblias que tienen 72 o que tienen 74 porque dividen uno otro librito, ¿verdad? Pero el término general o el promedio general o el conocimiento básico son, ¿verdad? De los 73 libros. Entonces estos libros deuterocanónicos, algunas personas, ¿verdad? Dudan, ¿verdad? Que sea palabra de Dios, pero nosotros no debemos de creer lo que dicen esas personas, sino tenemos que creer lo que nos dice lo que es la iglesia, ¿verdad? Porque en la iglesia pues está lo que es la verdad, ¿verdad? Primero de Timoteo 3:15, ¿verdad? En la iglesia está la verdad, por eso es bien importante que nosotros siempre obedezcamos las enseñanzas de la iglesia. Espero, si tienen como quiera, o cuando estén viendo lo que es este video, si tienes alguna duda, como quiera, ¿verdad? Déjamela lo que son aquí en los comentarios y trataré, ¿verdad? De irte respondiéndole lo que es a la brevedad posible. Este video ahora lo estoy sustituyendo, ¿verdad? Porque el video que tuvimos, la clase que tuvimos en vivo, pues no tenía un buen sonido, entonces por eso no me sentía a gusto, por eso es que estoy realizando, ¿verdad? Este nuevo video. Los 7 libros deuterocanónicos yo me los aprendí así: Tohusaeva Mavis, ¿verdad? Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico y primera y segunda de los Macabeos. Esther, ¿verdad? También es Esther, Tohusaeva Mavis. Como quieran, miren, aquí les voy a poner lo que es en la pie de página, como la palabrita como yo me la aprendí, y después, ¿verdad? Fui desglosando, ¿verdad? Libro por libro, fui desglosando libro por libro, y recuerdo, ¿verdad? Cuando nos pusieron lo que fue un examen, ¿verdad? Sobre esta pregunta, recuerdo que fui de los pocos, ¿verdad? Que me la saqué bien, porque rápido me la aprendí así, ¿verdad? Tohusaeva Mavis, ¿verdad? Tohusaeva Mavis. Todavía Judith, Sabiduría, hasta terminar, ¿verdad? Con segunda de Macabeos. Espero, ¿verdad? Lo que te compartí aquí en la pantalla te ayude y también, ¿verdad? Te ayude a ti también a memorizar, ¿verdad? Lo que son estos libros, que es importante, ¿verdad? Que también nosotros los leamos, porque solamente decimos, no, sí son palabras de Dios, pero muchas veces el católico no sabe, ¿verdad? De lo que tratan, lo que son estos libros. Y son temas, ¿verdad? Muy, muy, muy bonitos, que es importante, ¿verdad? Que nosotros también conozcamos, porque pues es palabra de Dios y nuestra herramienta principal pues es lo que es la escritura. Entonces, con el correr de los tiempos, ¿verdad? Fíjense, ahorita yo les hablaba del año 382, ¿verdad? Que fue cuando la iglesia instituyó, ¿verdad? Lo que fueron los 73 libros de la Biblia. El término Antigua Alianza o Nueva Alianza, en el hebreo es el término, lo que es el término Berit. Aquí les comparto lo que es la palabra Berit. Y del griego es Foedeus. Pero ustedes se fijan, es difícil o complicado ahora repetir el Foedeus. Es más fácil compartir el Berit y Foedeus. Pero al traducirlo, ¿verdad? Lo que fue al latín, testamentum o testamentum, y es por eso, ¿verdad? Que estos idiomas se quedaron con nosotros. También está lo que es la palabra del diateque, ¿verdad? El diateque también es una palabra griega que también, ¿verdad? Va a significar lo que es alianza o testamento. Entonces siempre por lo regular la facilidad se nos quedó, al traducirlo al latín, se quedó, ¿verdad? Como testamentum. Los estudiosos o los conocedores de la palabra de Dios, o cuando ustedes escuchan alguna prédica, por lo regular el predicador nos va a decir, ¿verdad? La antigua alianza y nueva alianza, ¿verdad? Que es lo más correcto que nosotros debemos de decir. Pero también, ¿verdad? Los decir Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, pues también, ¿verdad? Comprendemos, ¿verdad? Con facilidad, con sencillez, que se refieren al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo que es al Nuevo Testamento. También es importante que nos demos cuenta cómo poco a poco lo que se transmitió por forma oral se empieza ahora a poner lo que fue por escrito. Entonces, al ponerse por escrito, empieza en qué material se va lo que es a escribir. Está lo que son los papiros, que es un material, ¿verdad? Que sale de una caña, tiene lo que es un proceso, que te voy a compartir también lo que es la filmina para que tú la veas. Son 7 pasitos, ¿verdad? Para que tú comprendas cómo se fue formando lo que fue el papiro, y después, ¿verdad? Con el correr de los tiempos, ¿verdad? Se empezó a poner lo que es el pergamino.
el pergamino, ¿verdad? Se empezó a escribir, ¿verdad? Lo que son en las pieles de los animales. Entonces fue lo que sirvió, ¿verdad? Para ir formando, ¿verdad? O ir evolucionando en la cuestión del papel. Aquí te voy a compartir un texto bíblico del Evangelio de San Lucas, de cómo nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo Jesús desenrolla, ¿verdad? Lo que son los pergaminos y empieza a leer lo que es la palabra de Dios. En este caso leyó lo que era el profeta Isaías. Entonces ya tú buscas lo que es el texto bíblico, lo que es en tu Biblia, ya en la comodidad de tu casa, cuando estés viendo lo que es este video, y poco a poco vas a ir familiarizándote, ¿verdad? con la escritura. Entonces esto es lo que quiero ver a grandes rasgos, ¿verdad? De lo que es la división de la Biblia. Ya por último, es importante que también nos demos cuenta que la Biblia, los capítulos y los versículos, pues la Biblia no estaba así, ¿verdad? La Biblia se escribía de corridito. Aquí también te voy a compartir lo que es una filmina, como en los códices. Este códice, el códice sinaítico, se escribía ahora de corrido. La ventaja o la desventaja se escribía de izquierda a derecha. Y nosotros escribimos de derecha a izquierda. Se escribía lo que es al revés, ¿verdad? Pero aquí te comparto lo que es la imagen para que tú veas, ¿verdad? Cómo es el códice y también te vayas familiarizando, ¿verdad? Con cositas, ¿verdad? Que el día de mañana nos van a ir ayudando a comprender un poquito más, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios. Entonces entramos en lo que son las divisiones de los versículos. Los versículos ahora se empiezan a hacer aquí te comparto lo que es la filmina para que veas lo que son los datos, cómo se dividen, ¿verdad? Lo que son los versículos entre tanto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los capítulos, ¿verdad? Que está al principio, ¿verdad? Cómo empieza a dividirse la Biblia con capítulos. Y si nosotros en la actualidad, ¿verdad? Batallamos cuando nos dicen capítulo 4, versículo 7, ¿verdad? Batallamos para encontrar lo que es el libro. Pues imagínense, ¿verdad? En la antigüedad, pues era un poquito más complicado, ¿verdad? Porque no teníamos capítulos y no teníamos lo que son los versículos, o muchas de las veces los encabezados, ¿verdad? En las perícopas también nos ayudan, ¿verdad? A comprender un poquito más lo que es el texto bíblico. Entonces, son cositas, ¿verdad? Que han ido evolucionando, ¿verdad? Que nos han ido ayudando a cada uno de nosotros a comprender y a estar más cercano, a encontrar con más facilidad el pasaje, ¿verdad? Que se vaya a ver lo que es en las clases, o nosotros simple y sencillamente en nuestra lectura personal. Entonces, lo que quiero cerrar ahorita, lo que es el primer punto, ¿verdad? Que es la división, ¿verdad? De lo que es de la palabra de Dios. Quiero pasarme ahora a lo que es al segundo punto, ¿verdad? Que son las lenguas en que se escribió lo que es la Biblia. Son tres grandes lenguas donde se escribe la Biblia. El hebreo, ¿verdad? Que es del Antiguo Testamento. El hebreo, el arameo y el griego. En el arameo son pocas partes, ¿verdad? Del arameo. Pero primero, al momento que se escribe el Antiguo Testamento en hebreo, con el correr del tiempo, el inter, ¿verdad? Es lo que es el arameo. Se cree, ¿verdad? Los conocedores de la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles hablaron, ¿verdad? Lo que fue en el idioma hebreo, y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se empieza a escribir ya lo que es en griego, ¿verdad? Entonces, hebreo y arameo, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se escribe lo que es en griego. También se dice, ¿verdad? Que hubo el Evangelio de San Mateo, que también, ¿verdad? Se escribió lo que fue en arameo. Pero pues hasta la fecha yo me acuerdo cuando yo inicié en mis cursos de Biblia, ¿verdad? Escuché lo que fue ese comentario, pero no he indagado, ¿verdad? No he investigado, no he visto algún material, ¿verdad? Que profundice sobre este tema. A lo mejor a ti te va a tocar, ¿verdad? Realizar esta investigación de profundizar, ¿verdad? Sobre ese evangelio en arameo, ¿verdad? Que se cree que hubo de San Mateo. Entonces, estos originales, ¿verdad? Del hebreo y del griego, de ahí empiezan a surgir, ¿verdad? Lo que son las versiones. En este caso hay una versión muy, muy famosa, que es la versión de los 70, que es la Biblia que utilizó, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Esa versión de los 70 de ahí San Jerónimo, ¿verdad? Que es nuestro patrón, él hace la traducción, ¿verdad? Estaba en griego, en hebreo y en griego, y él la traduce, ¿verdad? Lo que es al latín. Y de ahí de esa traducción del latín, ¿verdad? Que se conoce, ¿verdad? Como la traducción de la Vulgata. De ahí vienen las traducciones, ¿verdad? Que por lo regular tú y yo utilizamos, que la Biblia de Jerusalén, que la Biblia católica para jóvenes, que es la que yo estoy utilizando ahorita, ¿verdad? Que la Biblia de la Iglesia en América, ¿verdad? Que la Santa Palabra, etcétera. Nosotros solamente tenemos lo que son traducciones. Por eso también es importante el día de mañana, ¿verdad? Que vayamos profundizando en el estudio de la palabra de Dios. A alguno le va a tocar, ¿verdad? Profundizar lo que es en el hebreo, lo que es en el griego, ¿verdad? Para conocer lo que es la raíz de la enseñanza, ¿verdad? Que quiso decir lo que fue el agiógrafo, que es un mundo, ¿verdad? Bien bonito, ¿verdad? Lo que es este mundo de la palabra de Dios. Y a nosotros, ¿verdad? Nos ha tocado, ¿verdad? Esta parte de la iglesia. En la iglesia algunos visitan enfermos, algunos, ¿verdad? Les toca tocar lo que es en el coro, a otros les va a tocar servir lo que es en la iglesia, a otros va a tocar compartir la palabra de Dios, ¿verdad? A los niños. En la cuestión de nosotros nos va a tocar compartir lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Al pueblo general, ¿verdad? Porque tanto el que canta, el que visita al enfermo, el que da el catecismo, todos ocupamos de que la palabra de Dios, ¿verdad? Sea el centro de nuestra predicación. Lo vimos, ¿verdad? Lo que fue en el tema, ¿verdad? De lo que fue la Dei Verbum, ¿verdad? Que la predicación tiene que ser, la Biblia tiene que ser el centro, ¿verdad? de la predicación. Entonces son los tres grandes idiomas
en los cuales ¿verdad? Se traduce ¿verdad? Lo que es la escritura. Nosotros solamente tenemos lo que es alguna traducción. Me tocó leer lo que fue las semanas pasadas, ¿verdad? Cuando estaba preparando lo que fue este tema, lo que es el término, la crítica textual, ¿verdad? La crítica textual, si ustedes se fijan, yo siempre les he recomendado que tengan de dos Biblias. ¿Por qué de dos Biblias? Para que comparen cómo dice una Biblia, ¿verdad? Cómo dice la otra, y vayan enriqueciéndose ustedes poco a poco, ¿verdad? Lo que quiso decir lo que fue el agiógrafo, o lo que nos dice lo que es la traducción, para comprender y entender, ¿verdad? Mejor lo que es la palabra de Dios. Entonces, cuando hay muchos cursos, ¿verdad? Siempre hay que poner atención, qué nos dice una traducción, qué nos dice la otra traducción, para que el día de mañana, ¿verdad? Cuando vayamos profundizando en este campo del conocimiento de Dios, del estudio de la palabra de Dios, tengamos, ¿verdad? Una Biblia, ¿verdad? Que nos sentamos a gusto, que nos guste, ¿verdad? Lo que es la traducción, y que esté principalmente, ¿verdad? Avalada, ¿verdad? por la iglesia. La iglesia utiliza lo que es la palabra el canon, ¿verdad? El canon, ¿verdad? Son los 73 libros, ¿verdad? Que la iglesia nos dice que una Biblia, ¿verdad? Puede ser leída, ¿verdad? Por nosotros que somos los católicos. Yo siempre les comparto, ¿verdad? Que son 3, 4 tips que nos da, ¿verdad? Lo que es la iglesia, para poder identificar, ¿verdad? Una Biblia católica. Muchas veces nosotros como católicos no conocemos o no identificamos, ¿verdad? Lo que es una Biblia. Uno de los puntos importantes es que tiene, ¿verdad? Los 73 libros. Eso lo podemos ir contando libro por libro, o si no, ahora en lo que es en el índice, ¿verdad? Ahí vemos que están los 73 libros. Otro punto importante, ¿verdad? Que sepamos, ¿verdad? Que es una Biblia católica, viene que lo que es la palabra imprimatur, ¿verdad? O la palabra nihil obstat, ¿verdad? Nihil obstat es una palabra latina que significa, ¿verdad? No daña la fe, o está acorde, ¿verdad? Con las enseñanzas de la iglesia, o acorde con la fe. El término imprimatur, ¿verdad? Que se puede imprimir, que un censor eclesiástico ya valora que no es dañina lo que es a la fe. Otro término importante es que el nombre de Dios se utiliza ahora con el nombre de Yahvé. Yahvé, no, algunas Biblias de hermanos no católicos se utiliza el nombre de Dios, se utiliza como Jehová. Eso lo vemos muy comúnmente en lo que es en el libro del Éxodo, ¿verdad? Ahí se utiliza mucho lo que es el nombre de Dios. Si dice la palabra, si dice Yahvé, pues eso quiere decir una Biblia, ¿verdad? Que es una Biblia católica. Son esos tips, ¿verdad? Grandes rasgos que nos indican, ¿verdad? Que una Biblia es católica. Entonces, a lo mejor tú en tu mismo casa, la misma Biblia que tienes ahorita, lo que estás en tus manos, checa, ¿verdad? A ver si vienen lo que son esos tips, si tiene los 73 libros, ¿verdad? Si a Dios se le nombra con el nombre de Yahvé, si tiene lo que es el imprimatur, ¿verdad? Si tiene lo que es el nihil obstat, ¿verdad? Etcétera. Entonces son cositas que nos vienen ayudando lo que es a conocer, ¿verdad? Nuestra Biblia. También muchas de las veces algunas Biblias vienen lo que son informaciones a pie de dato, ¿verdad? Al pie de página, ¿verdad? Que son explicaciones. Aquí yo les muestro lo que es la Biblia, mi Biblia católica para jóvenes, y viene lo que es una explicación. En las Biblias, ¿verdad? De otros grupos no católicos no traen explicaciones. Las Biblias católicas, ¿verdad? Sí nos traen explicaciones para que nosotros, ¿verdad? Podamos comprender y entender mejor lo que nos quiere decir, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios. Veíamos en las clases pasadas, ¿verdad? Que en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 20, o capítulo 1, versículo 20 también, nos dice, ¿verdad? Que la palabra de Dios, hay pasajes difíciles, ¿verdad? De entender, que muchas veces los no preparados tuercen, ¿verdad? Para su propia perdición. Por eso es importante que siempre estemos pendientes acerca de lo que la iglesia nos está enseñando. Déjeme, aquí tengo lo que es mi Biblia de texto, a ver si me recuerdo, a ver si no se me pasó ahí algo. Pues decía, ¿verdad? Que la Biblia se divide en dos partes. Es importante también que nos demos cuenta en el Génesis capítulo 3, versículo 15, cómo Dios desde el principio de la creación, desde el principio del mundo, promete, ¿verdad? Lo que es un Salvador, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 15. Eso, ¿verdad? No se nos debe de pasar, lo tenemos que tener bien marcadito lo que es ahí en nuestra Biblia, los libros de la Biblia, 46 del Antiguo Testamento y 27 libros, ¿verdad? Lo que es del Nuevo Testamento. Les comentaba lo que es la división de los capítulos, ¿verdad? De Esteban Langton en el año 1226. Ahorita les compartí fue la Filmina, la división de los versículos, ¿verdad? En el año, fíjense, 1528, que también lo vimos ahí en la Filmina, 1551, uno Santos Pagnino y el roto, ¿verdad? Roberto Stienme, ¿verdad? Entonces son cositas padres, bonitas que debemos de ir viendo. La composición de la Biblia, les decía, ¿verdad? Que primeramente se fue transmitiendo en una forma oral. Algunas cosas, ¿verdad? Se ponen después por escrito. ¿Para qué? Para que no se nos fueran olvidando, ¿verdad? Para que fueran quedándose, y esa enseñanza es la que ha permanecido en la actualidad. Mucha gente pensamos, ¿verdad? Que Dios o que Jesús le repartió ahora Biblias a los apóstoles, y no, eso es un error, ¿verdad? Primero las enseñanzas de Cristo se transmitieron de viva voz, ¿verdad? Los que fueron testigos, ¿verdad? Los que oyeron y los que vieron fueron, ¿verdad? Los que fueron compartiendo, ¿verdad? Lo que fue la palabra de Dios. Entonces es un error que muchas veces muchas personas tenemos, ¿verdad? Que pensaban que nomás iban a la tienda, que Jesús les dio Biblias
y que fueran, ¿verdad?, a repartir. No, la palabra de Dios tiene, ¿verdad?, quien la explique, bueno, en este caso lo que era el magisterio de la iglesia. ¿Verdad? La iglesia es la que contiene lo que es la verdad y es la encargada, ¿verdad?, de explicarnos a cada uno de nosotros que conozcamos qué verdaderamente, ¿verdad?, quiso decir Dios, ¿verdad?, lo que es en cierta perícopa o en cierto pasaje de la escritura. Les comentaba de los pergaminos, les comentaba también, ¿verdad?, de los papiros, cómo se fue recopilando, ¿verdad?, lo que es la Biblia, cómo en el año 382 la iglesia, ¿verdad?, define, ¿verdad?, los 73 libros de la Biblia por el Papa San Dámaso. El primer libro de la Biblia que se cree que se escribió fue la primera carta a los tesalonicenses del apóstol San Pablo, aproximadamente en el año 50, en el año 51. Y el último libro, ¿verdad?, que se escribió del Antiguo Testamento es el libro de la sabiduría. Este libro, ¿verdad?, también ya se escribió lo que fue en griego, al parecer. Entonces fue el último libro que se escribió lo que fue del Antiguo Testamento. Les hablé del código sinaítico, del código Leningrado. Pues qué otro que se me escapa aquí por aquí. Pues más o menos esa grandes rasgos. Aquí les voy a compartir, ¿verdad?, lo que es una página web donde ustedes, ¿verdad?, pueden profundizar y ver lo que es el código sinaítico. Este código sinaítico es la Biblia más completa, ¿verdad?, más antigua que se tiene, de lo que es del Antiguo y lo que es del Nuevo Testamento. Hay información, ¿verdad?, que se encontró lo que fueron en las cuevas de Qumran en el año 1800, en el año 1928 aproximadamente. Entonces, esa información coincide con los 2000 años, ¿verdad?, que la iglesia nos ha enseñado lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Son los últimos descubrimientos, ¿verdad?, más recientes sobre lo que es esta información, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Entonces, nosotros como estudiantes de la Biblia, pues nos trajo, como quien dice, nueva luz, ¿verdad?, a refrescarnos lo que son las enseñanzas de Cristo. Ahorita que le estaba compartiendo, ¿verdad?, cómo le diré, de los tips, ¿verdad?, para identificar, ¿verdad?, una Biblia católica, ¿verdad?, una Biblia de otros grupos. Me llamaba la atención en unas misiones, ¿verdad?, que me tocó compartir lo que es en la ciudad de San Juan de Cadereyta. Me hacía una persona un comentario y me dice, oiga, préstame su Biblia, porque nunca yo había visto, ¿verdad?, una Biblia católica, ¿verdad? Solamente había visto Biblias, ¿verdad?, de otros grupos no católicos. Entonces ya le mostré mi Biblia, ahí le expliqué, ¿verdad?, los 4 o 5 tips, ¿verdad?, que uno se da cuenta, ¿verdad?, para que uno tenga una Biblia. Pero me llamó, ¿verdad?, mucho la atención, ¿verdad?, porque en el lugar donde yo vivo, a este lugar que les comento, ¿verdad?, San Juan de Cadereyta, estamos aproximadamente de distancia como entre de una hora y media, ¿verdad?, aproximadamente de viaje. Y es un lugar, pues, relativamente muy cerquita. Y me cuestionó, ¿verdad?, que esta persona no conocía ese detallito. Ya sabemos muchos católicos que desconocemos, ¿verdad?, o poder identificar lo que es una Biblia católica. Entonces esto me motivó también a compartírselos ahorita aquí a ustedes, de que se den cuenta, ¿verdad?, de cuáles son estos cinco cositas que nos van a ayudar a nosotros a identificar, ¿verdad?, lo que es la Biblia. Bueno, ¿verdad?, hasta aquí vamos a dejar lo que es el video del día de hoy. Quiero agradecer, ¿verdad?, a todas las personas, ¿verdad?, que estuvieron, ¿verdad?, lo que fue en el tema pasado, ¿verdad?, pues que no se escuchaba muy bien, pero pues aquí les estoy respondiendo, ¿verdad?, lo que es el tema, ¿verdad? Espero que sigan trabajando, ¿verdad?, lo que es su Biblia. Me da mucho gusto, ¿verdad? Nos hemos mantenido los que hemos estado lo que es en la clase. Es un poquito complicado, es un poquito difícil, ¿verdad? Pero poco a poquito, ¿verdad?, cuando menos pensemos, van a ver, ¿verdad?, que vamos a ir avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios, y eso nos tiene que ayudar a ser, pues, cada día, ¿verdad?, mejores personas. Nos vemos, ¿verdad?, el próximo viernes. Que Dios me los bendiga. Lean su Biblia. Bye.